estamos listos y contentos de recibir en el estudio a personalidades, pero que además de su calidad y talento profesional, pues son muy guapas, pues nos iluminan aquí el estudio, ¿no? La doctora Luisa López, ¿cómo estás, doctora? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Oye, ¿y quién mejor que tú para que nos ayudes a entender este tema, no? O sea, es más común de lo que nos podemos imaginar. ¿Cómo le podemos ayudar a nuestro hijo? Aquí en este caso el tema especificaba varón, cuando está siendo víctima de violencia doméstica y el pobre querubín ni siquiera se entera. Bueno, hablamos normalmente cuando los padres aquí están involucrados, pues de los adolescentes, ¿no? Esta situación se da en todas las relaciones de pareja, es decir, puede darse en cualquier edad. Sin embargo, pues si el padre está preocupado, normalmente tendemos a estar hablando de cuando nuestros hijos adolescentes, nuestros jóvenes que viven aún en casa. Si esto sucede con nuestros hijos ya adultos que salieron de ahí, no se puede hacer más que tratar de ofrecer ayuda profesional, porque, bueno, en todos los casos, entre más te metas como padre, entre más quieras hacer algo, el hijo puede que más se cierre, no entiende razones y no quiera hacer nada al respecto. Sin embargo, sí que tienes una mayor participación y puedes tener más control si se trata de tus hijos que viven en tu casa, ¿no? En tus adolescentes. Pero me imagino que sí, efectivamente, que este tipo de conductas o de, no sé si es tolerancia excesiva a ser violentado, se empieza a gestar desde que estás pequeño. Exactamente, ¿no? desde tus primeras relaciones se empieza a dar cómo tú te vas interrelacionando con tu pareja, ¿no? Desde un principio, y normalmente viene de una baja autoestima, de una carencia afectiva, de estas necesidades que pueden no estar cubriéndose en casa, o bueno, que siempre menciono que ahorita estamos muy sexualizados y la juventud pues muy rápidamente está cada vez más anticipando esta parte de relaciones de pareja y teniendo noviazgos desde muy pequeñitos y los padres que los dejan. Entonces pues puede ser frecuente que se dé un tipo de relación que no es la más saludable, sobre todo porque los niños a veces pues también, o los jóvenes, comparten información al respecto de las parejas con los mismos compañeros en lugar de tener una comunicación propia con los padres, o esto no se da de la mejor manera. Por lo tanto puede darse que en efecto tu hijo puede estar viviendo una situación que no se da cuenta que es enfermiza. Obviamente es la primera vez, las primeras experiencias que puede estar teniendo en este tipo de cosas y no sabe hasta dónde empieza lo saludable, dónde está lo enfermizo, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer si no lo aprendió en la formación, ya cuando tiene una relación claro, más formal? Lo malo, Javier, es que a veces está repitiendo patrones que está viendo dentro de la misma casa. Tienes que tratar de cuidar y puede ser muy complicado que como pareja tú adulto con tu esposo, con tu mujer, pues tengas una relación saludable. ¿Y cómo le vas a decir a tu hijo que no tenga el mismo tipo de relación si en la casa se la pasan peleando? Entonces, bueno, una cosa es lo que sucede ahí, pero sí hay que tratar de tener mucha comunicación con el joven y hacerle indicar que, por ejemplo, si está cambiando su comportamiento, si está empezando a tener golpes o a sentirse muy triste o a ver lo que se está aislando o que todo su mundo se convierte nada más la pareja. No significa que porque todo su mundo sea eso ya está viviendo una relación enfermiza, pero sí que empieza, a lejos de estar feliz, a manejar muchas relaciones de celotipia, muchos celos, mucho control, justifica constantemente a la pareja por todo lo que sucede. Todo tiene que ser sobre la otra persona y de hecho maneja un cierto miedo para que la otra persona no se vaya a enojar sobre lo que él está haciendo o ella. Oye, sí, es impresionante. Y fíjate esto que mencionas tú, que sí, pues debe de ser una alerta importante. Si vemos que nuestro hijo está teniendo patrones de conducta pues que no son saludables, sí tenemos que haber revisado qué es lo que nosotros como padres les enseñamos. No que les hayamos inculcado con la palabra, sino con el ejemplo. Exactamente. ¿No? O a veces se nos escapa de las manos y si papá o mamá no estuvieron ahí como el hijo lo necesita, porque no basta nada más darle de comer, vestirlo, llevarlo a la escuela y saber que está ahí, sino normalmente ya el niño, el joven, pues necesita la comprensión, el afecto, el que lo toquen, el que le digas que lo amas, el estar ahí con comunicación asertiva, no nada más esperando que te cuente todo, pero tampoco tú te abres del todo a hablar con él. Y quien tiene que hacer todo es el adulto para propiciar esta comunicación, porque el joven en su adolescencia pues no va a hacer tanto caso y no va a poner de su parte, tienes que esperarte todo lo contrario. Entonces, pues si no puedes hacer nada al respecto y si ves que tu hijo es adolescente y está en esta situación, trata de llenarlo, y siempre lo menciono en los jóvenes, de actividades extracurriculares, llenarlo de deporte, darle el menos tiempo posible fuera de la escuela para que esté pensando nada más en esto, quítale los móviles, todos los teléfonos inteligentes con los que se la pasa chateando, revisa sus mensajes,
porque pues ahí se puede dar muchas situaciones donde tal vez tú ni como padre te estés dando cuenta que está viviendo esta situación, y hay que canalizar toda esta energía sexual contenida que traen los jóvenes, natural en ellos, a través de algo más saludable. Perdón, ahorita que mencionabas esto de quitarle los móviles, por ejemplo, yo sé que es una forma de expresar que se tienen que hacer cosas, ¿no? Pero nunca has visto cómo se pone un adolescente aficionado. Arretroya, claro. Sí, no, es capaz de aventarse por la ventana. No, se ponen en una posición como si les hubieras arrancado un órgano vital o algo por el estilo, y estuvieran a punto de fallecer. Es difícil una vez que están tan acostumbrados y se han vuelto tan dependientes y viciosos del móvil. Claro, pero es que, a ver, Javier, como padres, yo sé que ahora la tecnología nos aborda y es importante traerlos, pero para eso están los tales cacahuatitos, los teléfonos que si es para llamar nada más, pues les das un teléfono. Sí, hay niños de primaria que ya traen teléfonos inteligentes. Es un gran error este tipo de situaciones. Entonces, si tú como padre puedes ir controlando y prevenir este tipo de conductas que después se te van a descontrolar más adelante, aprovecha desde la infancia a tener orden, así estamos comiendo todos, pues no utilizamos los teléfonos celulares, horarios para ello. Tienes que empezar a organizar y administrar, no porque, ay, está chiquito, ya luego vemos. Las cosas se van a manejar más fácil, al contrario, puede ser un problema, y es a través de esa tecnología cómo se comunican y cómo todo se puede facilitar más para tener relaciones o enfermizas o que no estén nada sanas, no tanto de que te maltraten, sino darse a conversaciones que no son nada apropiadas para su edad, para su tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, fíjate, que nosotros como papás tenemos esa responsabilidad de no ir propiciando escenarios que después no queramos ver en casa, ¿no? Hace poco recibimos una llamada de una señora que pues obviamente no tenía forma, no encontraba la forma de controlar la conducta impulsiva de su hijo sobre el móvil, ¿no? El teléfono inteligente. Y aquí la pregunta que nos hicimos, lo primero, bueno, es que cómo como padre decides comprarle a tu hijo un teléfono inteligente o no. Yo quisiera preguntarte, Luisa, ¿cómo podremos ayudar a una persona, si un padre de familia que se enfrenta a un hijo adolescente que le pide, le demanda encarecidamente un teléfono inteligente, pero además el niño va bien en la escuela y el niño hace méritos? Claro, no solamente es ir bien en la escuela, es también el comportamiento, los valores que muestre, la disciplina en casa, tiene que tener tareas también en casa a realizar, no nada más es porque sacas un 10, ¿sí? Sino es todo lo que genera una conducta alrededor de ello. Entonces, no es que no les des un teléfono inteligente si ya tienen la edad a la que tú decidas como padre, sino es, de hecho, puedes perfectamente aprovechar que tiene eso para de ahí jugar con los recompensas o con los castigos según sea su propia conducta. Entonces, muy bien, te voy a dar este teléfono inteligente, pero para mantenerlo vas a tener que realizar una serie de actividades, mantener tales calificaciones, hacer tales situaciones en casa, ciertos comportamientos que si no los tienes yo no te voy a castigar, tú mismo vas a tener la consecuencia de entregarme ese teléfono porque eres tú quien no está cumpliendo. Hasta puede ser una herramienta de reforzamiento, Javier. Pero tienes que aprender a utilizarla y cumplir lo que dices en el momento. Si tú dices, ay, pues más al rato te lo voy a quitar, entonces va y te llora y no, por favor, ya no lo vuelvo a hacer, pues tú mismo empiezas a permitir, y somos seres humanos en esa etapa muy moldeables que vamos aprendiendo del reforzamiento, del castigo, del condicionamiento, que si no tenemos pautas bien concretas, pues esto se va a escapar de verdad de las manos y después no vamos a poder hacer nada. O sea, en términos simples y llanos, no podemos dejar de hacer nuestra tarea como papás, ¿no? Es decir, necesitamos estar ahí. Límites claros. Exacto, límites claros, reglas claras y ser consistentes en las amonestaciones o los castigos, si es que los prometimos, ¿no? Finalmente el padre es el que tiene el control. Claro. No tiene por qué un padre de familia estar batallando. Finalmente el hijo tiene que hacer caso, es quien tiene que atender a las reglas, pero muchos de los hijos se atienen al cabo de las culpas de los padres porque como no paso suficientemente tiempo con él, entonces con eso yo compenso, trato de compensar todo lo que yo no le puedo dar el resto a mi hijo. Y a final de cuentas se termina convirtiendo eso en un instrumento para que el papá se sienta menos culpable, no para que el hijo esté más entretenido. Exactamente, ¿verdad? Y una manipulación por parte del hijo, y bueno, tenemos una historia buena aquí. Ay, y es que de verdad es tan complicado esto, porque si pasa con los adultos, si los mismos adultos en los trabajos les cuesta trabajo contenerse y terminan siendo castigados por los jefes o los capataces recogiéndole los teléfonos. Bueno, de hecho en algunas líneas de trabajo está prohibido entrar con el celular, sea para lo que sea, no lo tienes que dejar en tu locker o en tu carro, en cualquier otro lugar.
Qué impresionante esto. Oye, pues mira, de aquí brincamos un poquito esta situación del teléfono y todo, pero Es que hablamos. tiene que ver, tiene mucho finalmente que ver, por ¿no? ahí se van las relaciones conflictivas. Y finalmente, cuando nosotros vemos que nuestros hijos están teniendo, por ejemplo, a pesar de tener hermanitos y que ambos en teoría están expuestos al mismo ambiente y al mismo patrón educativo, cómo uno puede ser sumamente permisivo con los demás que están a su alrededor, que pareciera que no se defiende, que no sabe defenderse y que tolera cualquier tipo de abuso, mientras que sus demás hermanos no son así. O sea, ¿cómo manejamos estos casos? Claro, y sobre todo por las edades o depende del tiempo del padre de familia, puede ser mucho más estricto con los primeros y conforme van teniendo hijos ya con el último es todo lo contrario porque ya no tienen tanta fuerza, ya se cansaron, ya dejan o van cometiendo diferente tipo de situaciones con unos y con otros. Tiene que tratar de ser siempre lo mismo, es responsabilidad de los padres atender con las mismas pautas y reglas de los valores. Si bien es cierto que vas aprendiendo y no es lo mismo la primera vez al tercero, por ejemplo, pero sí no descuidar esta situación, es tratar de mantener siempre una comunicación con todos, pero sobre todo que todos los hijos dicen que son como los dedos de una mano, ¿no? Cada uno son parte de lo mismo, pero tiene un diferente personalidad y temperamento. Entonces es adecuarte en ellos sin hacer una diferencia como para que crean los demás que uno lo quieres más y otro menos, ¿no? Ay, qué difícil. Y eso te lo digo como papá, y eso que yo nada más tuve dos, ¿no? Pero entre más se va teniendo, se va complicando más esa situación, porque además el tiempo va siendo, ni siquiera es proporcional. Así ¿no? es impresionante. así es. Luisa, muchísimas Muchas gracias por la gracias. visita el día de hoy. ¿Por qué no nos das tus números de contacto si eres tan gentil? Claro que sí, se puede ofrecer ayuda también. Esta es otra herramienta más, es el 634-3333.